Bien, este ejercicio pertenece a lo que es masa resorte, ¿no? Bien, ahora analicemos un poquito la pregunta, qué es lo que dice. Fíjense que acá en la pregunta les está pidiendo determinar dos incisos, ¿no? Inciso A, la ecuación diferencial del sistema. Inciso B, la función de transferencia. Casi siempre en los exámenes, generalmente pide, ¿no? La función de transferencia. Pero hay unos casos donde no pide la ecuación diferencial y les recalco nuevamente, ¿no? Aunque las preguntas no le pida encontrar la ecuación diferencial, ustedes sí o sí lo tienen que identificar o demostrar, ¿no? Diciendo que esta es la ecuación diferencial del sistema, ¿sí? Bien, ya les había explicado, eso es muy importante porque a partir de ahí ustedes aplican lo que es Laplace y una vez que aplican Laplace ya recién pueden, determinar la función de transferencia, ¿ya? Entonces es muy importante que identifiquen la ecuación diferencial del sistema. Bien, la anterior ayudantía hicimos un caso donde era vertical, ¿no? El ejercicio. Ahora vamos a verlo de forma horizontal. Van a ver que no cambia casi nada, ¿no? Ya, primeramente vamos a hacer el diagrama de fuerza para poder identificar la perturbación del sistema y las fuerzas que se oponen a ella, ¿no? Ya. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer así es lo siguiente. Antes, identifiquemos dónde está la perturbación del sistema. Fíjense que ahí, como pueden ver, R vendría a ser la perturbación, ¿no? R. Entonces vamos a subrayar. Este vendría a ser la perturbación del sistema. Este acá, ¿no? R. Que ahora lo anotamos ahí. Bueno, para los que están asistiendo a su primera ayudantía, lo voy a anotar acá. R vendría a ser la perturbación del sistema. Entonces aquí ponemos R sub T vendría a ser la perturbación del sistema. ¿Ya? Eso vendría a ser R. Ahora fíjense que aquí le está dando la variable Y en función del tiempo. Nosotros generalmente estamos acostumbrados a trabajar en dos variables, ¿no? XY o XYZ, ¿no? Y si hubiera una cuarta variable, XYZU, digamos, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a anotar la otra variable que falta, que vendría a ser X, ¿no? ¿Sí? X. Entonces aquí ustedes marcan y agregan que dice en este sentido. Bueno, fíjense que como esto es aleatorio, acá no interesa en qué sentido vaya la flechita, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí le voy a poner ambos sentidos para no tener problemas con la flechita. Y ustedes X en función del tiempo, porque este es un sistema que oscila, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces X y Y. Entonces ya tenemos las dos variables, entonces en este punto voy a empezar a identificar las fuerzas que actúan en ese sistema, ¿no? Ahí. Ahora la pregunta sería, ¿dónde se encuentra la perturbación? La perturbación se encuentra en la variable, en este caso, X, ¿no? Entonces ahí vamos a dibujar la perturbación. Entonces ustedes colocan la perturbación en el sentido que indica el ejercicio, ¿no? Así vendría a ser. R en función del tiempo. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que se oponen a esa perturbación? En este caso, primeramente sería la fuerza de la masa, ¿no? En este caso decimos siempre en sentido opuesto, ¿no? Si la perturbación va en este sentido, entonces las fuerzas que se oponen van a ser en este sentido. Entonces aquí sería, primero anoto la fuerza de la masa 1. Ahora, esta fuerza se opone a la perturbación debido a que la masa, para poder en este caso, podrían decirlo, ser movido, en este caso vendría a ser el tema lo que se llama la inercia, ¿no? ¿Sí? Entonces,
al estar la masa en reposo y se le aplica una fuerza para que este cuerpo se mueva, entonces ustedes tienen que vencer o romper la inercia del cuerpo, ¿no? Es por eso que ahí se anota la fuerza de la masa 1, ¿sí? En cambio, el resorte y el amortiguador, fíjense que el resorte se opone a debido que en este caso no quiere ser comprimido, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí colocamos fuerza de resorte. En este caso sería fuerza de K, ¿no? ¿Sí? Entonces el resorte no se opone al ser comprimido, ¿no? Lo mismo con la fuerza del amortiguador, ¿no? Fuerza, colocamos ahí beta. Esto significa la fuerza del amortiguador, la fuerza de resorte y la fuerza de la masa 1. Ahora aquí la pregunta sería, en la ecuación 2, fíjense que estamos señalando, bueno, donde se encuentra la perturbación, a ver si ustedes nombran ecuación número 1, ¿sí? Ecuación número 1. Entonces ustedes dicen, esta va a ser la ecuación 1 y esta va a ser la ecuación 2. Vuelvo a recalcar, donde se encuentra la perturbación, a ese ustedes nombran como ecuación número 1, ¿ya? Para hacerlo un poquito más ordenado. Ahora, ¿quiénes son los que transmiten la perturbación? O si quieren llamarlo perturbación, es igual a romper del reposo a que el cuerpo esté en movimiento, ¿no? ¿Sí? Por eso le llaman perturbación, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿quiénes son las fuerzas que transmiten ese movimiento en la ecuación 2? Una forma fácil de poder identificar y no estar, bueno, hacerlo rápido, ¿no? Es de esta forma. Fíjense que este punto, con este punto es el que conecta, ¿no? Tanto la masa 1 con la masa 2. Lo mismo acá, este punto con este punto conecta. Entonces, lo que transmiten el movimiento de la ecuación 1 a la ecuación 2 vendría a ser la fuerza de resorte y la fuerza del amortiguador, ¿sí? Por eso es que yo acá voy a colocar el que transmite el movimiento de la perturbación vendría a ser la fuerza, y fíjense que tengo que colocarlo en el mismo sentido que R, ¿no? Por eso es que voy a colocarlo así. La fuerza de resorte y el otro es la fuerza del amortiguador. Fíjense que en la ecuación 2, estas dos fuerzas tienen el mismo sentido que la perturbación, porque ellos se encargan de transmitir ese movimiento que va a suceder en la ecuación 1 a la ecuación 2. ¿Y quién se opone a ese movimiento en la ecuación 2? El único que se opone es la fuerza de la masa 2. Listo. Y así ya tenemos anotado todas las fuerzas que actúan tanto en la ecuación 1 con la ecuación 2. Bien, no sé si tiene alguna pregunta hasta ahí. ¿Se entiende? Está claro. Ya. Bien. Listo. Fíjense que el análisis que hicimos en la anterior ayudantía es la misma, ¿no? Prácticamente es la misma acá. ¿Ya? La única diferencia es que aquí, fíjense, como es un cuerpo que está en movimiento, no hay un punto un punto fijo, ¿no? O si quieren llamarlo un punto de empotramiento, ¿no? Sí, aquí fíjense que está todo, no hay esos puntos, ¿no? Ahora, lo siguiente que tienen que hacer es identificar acá. Por ejemplo, la fuerza de la masa 1, ¿qué va a ser igual? La fuerza de la masa 1 va a ser igual a la masa 1 por el diferencial. ¿En qué variable está actuando la masa 1? En X, ¿no? Entonces ahí dicen diferencial de X en función del tiempo, diferencial de T cuadrado. Fíjense que esto acá habíamos dicho que representa la aceleración, ¿no? ¿Sí? La aceleración. Representa la aceleración. Lo vamos a remarcar. Recuerden que la fuerza es masa por aceleración. Entonces aquí lo que estoy haciendo es expresar la aceleración en su forma diferencial, ¿no? Esto vendría a ser la aceleración. Ahí lo estoy expresando en su forma diferencial y en la variable que está actuando la masa, ¿no? En cambio, la fuerza de la masa 2 sería la masa 2 y la variable sería y, ¿no? Por eso coloco ahí diferencial de y en función del tiempo diferencial de t cuadrado. Listo. Vámonos con la fuerza de resorte. La fuerza del amortiguador.
Siempre lo van a hacer en este orden. Masa, amortiguador, resorte. ¿Ya? Entonces la fuerza del amortiguador vendría a ser la constante del amortiguador por la velocidad, ¿no? ¿Sí? Por la velocidad. Y recordemos que la velocidad vendría a ser en su forma diferencial la posición sobre el tiempo, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí, si quiero un ladito, la velocidad en su forma diferencial, generalizando voy a decir du de t, ¿ya? Donde u vendría a ser cualquier variable, x, y, z, ¿no? Entonces acá, ahora, yo les pregunto, aquí, ¿quién sería primero, x o y en su forma diferencial? Si quieren acá notemos la velocidad. Primero la velocidad que da en este caso, bueno, primero sería X o sería Y. ¿Cómo darían ustedes? Primero X. Primero X, ya. Entonces X. tengo en función del tiempo menos la velocidad Y en función del tiempo. Y esto lo voy a expresar en su forma diferencial porque sí o sí tengo que anotarlo en su forma diferencial. Por eso que aquí lo anoto, diferencial de X en función del tiempo, diferencial de T, menos diferencial de Y en función del tiempo, diferencial de T. Ahora, primero va X. Una de las razones para no complicarse mucho es porque ustedes identifiquen dónde se encuentra la perturbación, ¿en la variable X o en la variable Y? ¿Dónde se encuentra R? ¿En X o en Y? Fíjense que la perturbación se encuentra en X, es por eso que X va a ser positivo, menos el diferencial de Y en función del tiempo. O sea, primero la variable X, luego la variable Y, ¿sí? De esa manera ustedes encuentran la diferencia, bueno, la diferencia, ¿no? Ahora, ¿qué hubiera pasado en este caso si la perturbación hubiera estado en otro punto? Imagínense que ustedes hubieran tenido la perturbación aquí, ahí, digamos, en este sentido. Un ejemplo, ¿no? Ahí, ¿cómo sería la fuerza del amortiguador? La constante del amortiguador por... Ahora, fíjense que aquí la perturbación está en la variable Y. Es por eso que ahí hubiera anotado diferencial de Y en función del tiempo, de T menos diferencial de X en función del tiempo. Listo. Entonces, donde se encuentra la perturbación, esa variable va a ser siempre positiva. Y la otra resta, ¿no? ¿Sí? La otra resta. Esa es una forma fácil de poder, en este caso, no complicarse mucho, ¿no? Al identificar quién es positivo y quién es negativo. ¿Ya? Este es un ejemplo. Bien, y por último, nos faltaría identificar la fuerza del resorte. En este caso, la fuerza de resorte vendría a ser la constante de resorte por la posición, ¿no? En este caso también sería una diferencia. Menos y en función del tiempo. Listo. Ya tenemos entonces todas las fuerzas identificadas. Lo único que nos tocaría sería reemplazarlas, ¿no? En la ecuación que vamos a plantear a continuación. Parte. Y entonces ustedes dicen acá. Bueno, la ecuación yo lo voy a anotar. Aquí ustedes anotan las fuerzas que se oponen a la perturbación. Y ahí ustedes dicen igual a la perturbación. Así voy a anotar yo las ecuaciones. Si anoto la primera ecuación así, todas las ecuaciones que tengo las voy a anotar así, ¿ya? Pero todos tienen que tener ese mismo formato, ¿no? O ese mismo orden, si quieren llamarlo. Si vamos a la ecuación 1, ¿cuáles son las fuerzas que se oponen a la perturbación? Sería la fuerza de la masa 1 más la fuerza del amortiguador más la fuerza del resorte. Igual a la perturbación. ¿Y quién es la perturbación en la ecuación 1? Es R. R en función del tiempo. Entonces, a este nombre ecuación 1. En cambio, la ecuación 2, digo, ¿no? Las fuerzas que se oponen a la perturbación, en este caso vendría a ser este acá, ¿no?
en la ecuación 2. Entonces digo, la fuerza del amortiguador más la fuerza del resorte. Igual a la perturbación, perdón. Aquí estamos anotando mal, ¿no? Lo voy a corregir un ratito. ¿Se entiende, no? Fíjense, acá dice, las fuerzas que se oponen a la perturbación. ¿Quién es la fuerza que se opone a la perturbación en la ecuación 2? A ver. Masa 2. Fí- Fíjense que ahí lo estoy anotando mal, ¿no? Lo estoy anotando mal ahí. Lo voy a borrar ya. Exactamente, la masa 2, ¿no? Es el que se está oponiendo a la perturbación. Mm, Ya, no me voy a borrar. Ya, vamos a anotarlo entonces así, para no perderla. Así lo voy a anotar. ¿Ya? Ya. La fuerza que se opone a la perturbación sería la fuerza en la masa 2 igual a la perturbación. En este caso, la perturbación vendría a ser la fuerza del amortiguador más la fuerza de resorte. ¿Ya? Así. Pero yo les había dicho que no tienen que dejar la ecuación así, lo tienen que volar a cero. Esto es para que más adelante ustedes no hagan muchos pasos, ¿no? A reemplazar. Entonces ustedes ahí, una vez que tienen la ecuación planteada, lo igualan a cero. Sí, eso no se olvida. Lo igualan a cero. Entonces ustedes dicen ahí, la fuerza de la masa en 2 menos la fuerza del amortiguador menos la fuerza del resorte. Y recién ahí ustedes le nombran ecuación número 2. ¿Sí? Recién ahí. Esto es con el fin que más adelante ustedes no hagan muchos pasos, ¿no? Si no lo hacen, más adelante van a hacer muchos pasos y se les va a complicar el ejercicio. ¿Sí? Bien, entonces vuelvo a recalcar, en la ecuación 2, las fuerzas que se oponen a la perturbación solamente sería la fuerza de la masa en 2. Y la que se comporta como perturbación en la ecuación 2 sería la fuerza de resorte y la fuerza del amortiguador. Por eso que lo anoté así, en el mismo sentido que anoté la ecuación 1. ¿Sí? Como ya tenemos anotado esto, ahora aquí reemplazo, ¿no? Reemplazo en su forma diferencial. Entonces empiezo con la ecuación 1. La fuerza de la masa 1 que es igual, ya lo tenemos definido. La masa 1, diferencial de x en función del tiempo, diferencial de t, cuadrado. Aquí la fuerza del amortiguador, ya lo tenemos definido acá, lo copian. Diferencial de x en función del tiempo, de t menos diferencial de y en función del tiempo, de t. Más la constante de resorte por la posición en x menos y igual a r. Esto sería la ecuación 1 ya en su forma diferencial, ¿no? Y la ecuación 2 en forma diferencial reemplazo, ¿no? La masa 2, diferencial de y en función del tiempo. Aquí es negativo. Y vamos reemplazando lo que ya habíamos definido anteriormente, ¿no? Menos, ahí está. Igual a 0 y esta vendría a ser la ecuación 2. Ahora, fíjense que esto, lo que acabamos de anotar, vendría a ser la ecuación diferencial del sistema, ¿no? La ecuación diferencial del sistema. Entonces ustedes lo anotan ahí grande o lo encierran y dicen, ¿no? Aquí les piden, ¿no? Pero a ver en el caso de que no le va a pedir, pero ustedes sí o sí igual lo tienen que identificar, ¿ya? Ecuación diferencial
del sistema. Listo. Y a partir de aquí ustedes aplican lo que es Laplace, ¿sí? Entonces ustedes dicen aquí, aplico Laplace. Bien, vamos a hacer un recordatorio acá. Recuerden que el ejercicio de masa resorte siempre empieza un tiempo de reposo, ¿no? Piense que está en reposo, entonces consideramos que el tiempo siempre va a ser del cero. Y si el tiempo es cero, prácticamente la ecuación, ustedes al aplicar Laplace, se reduce en lo siguiente. Si ustedes tienen el caso de una aceleración, que en este caso vendría a ser la masa, directamente ustedes agregan una s cuadrada. Si viene a ser en este caso de la velocidad, en este caso agregan solamente una s, ¿sí? Y si viene a ser la posición, en este caso de resorte, ahí no se agrega nada, ¿sí? Nada. Y todas las que son variables se anotan en mayúsculas, ¿sí? Todas las que son variables se anotan en mayúsculas. Entonces aquí, luego, las variables se anotan en mayúsculas. Ya, eso no se olviden. Recuerden que en este caso, K, coma, el amortiguador, coma, bueno, son constantes, ¿no? Son constantes. Y recuerden que las constantes no cambian en función al tiempo, ¿no? Siguen siendo constantes. Por eso es que solamente las variables se anotan en mayúscula porque dependen del tiempo, ¿no? ¿Sí? Eso. Ahora, con ese resumen, ¿qué es lo que quiero explicarles? Cuando ustedes aplican Laplace acá, apliquemos en la ecuación número 1 Laplace. La masa 1 se mantiene como masa 1 porque es una constante, ¿no? Pero fíjense que este de acá, fíjense que tiene la forma de la aceleración, ¿no? La posición respecto al tiempo. Entonces, como es aceleración, ustedes ahí agregan una s cuadrada. Voy a anotar acá en este caso. Agregan una s cuadrada y la variable lo anotan en mayúscula. En este caso, ¿quién es la variable ahí? Vendría a ser x, ¿no? Entonces ustedes lo anotan en mayúscula y dicen que x va a estar en función de la s. Más beta se mantiene, es una constante. Y fíjense que todo esto acá es velocidad, ¿no? ¿Sí? Posición respecto al tiempo, posición respecto al tiempo. Entonces, como es velocidad, agregan solamente una s. ¿Sí? Una s. Esto es lo que lo estoy explicando, solamente es válido cuando el cuerpo se encuentra en reposo, ¿no? Prácticamente en un tiempo igual a cero, ¿no? Pero casi todos los ingenieros siempre han empezado en reposo, ¿no? No he visto ninguno que haya de un tiempo igual a 1 segundo, ¿no? Pero si fuera ese caso, se aplica la fórmula, la completa, ¿no? Donde van simplificando, etcétera, ¿no? Pero no he visto que haya pasado eso en ningún semestre, donde haya sido un tiempo distinto que no sea cero, ¿no? Bien, entonces aquí, fíjense, le voy a anotar en este caso X, mayúscula en función de S, lo mismo acá. Este constante no cambia. En este caso, como es posición, no se anota nada, ¿no? Pero sus variables se anotan mayúsculas. Y la R, como es una posición, directamente se vuelve mayúscula en función de la S. Este vendría a ser ecuación 1. Vámonos con la ecuación 2. Sería la masa 2. Y en este caso, como es una aceleración, también anotamos mayúscula, ¿no? Aumentamos, agregamos una S cuadrada
Y acá sería en este caso, y. Bueno, menos, lo mismo acá, ¿no? Bueno, una S, en este caso vendría a ser X en función de S. Recuerden que este es mayúscula, ¿no? Bien, ahí, hasta ahí alguna pregunta que tengan, ¿se entiende lo que estamos explicando? En la fuerza de masa, en la aceleración lleva un cuadrado, ¿no? El diferencial. A ver. Claro, cuando es aceleración, dijimos, toda expresión que tenga forma de aceleración se aumenta una S cuadrada, ¿ya? Cuando es velocidad, solamente una S, y cuando en este caso es posición, no se aumenta nada, pero la variable se mantiene en mayúscula, ¿no? ¿Sí? Por eso que ahí, tanto en la masa 1 como en la masa 2, agregué una S al cuadrado, ¿no? S al cuadrado. En cambio, en la velocidad, solamente agregué una S. Y lo que es posición, todas sus variables mayúsculas y no agrego ninguna S. Esto es válido siempre y cuando la posición o el tiempo sea igual a cero, ¿no? Si ustedes simplifican, van a llegar a esta misma expresión. Generalmente se lo hace directo por el factor tiempo, ¿no? Generalmente se le aplica directo a la pregunta. Si no hay pregunta, lo siguiente que tendrían que Estaba hacer hablando acá, del diferencial, creo. el diferencial, ¿a eso se refiere, compañero? ¿O vuelve a repetir su pregunta? Sí, era eso, ¿no? Al diferencial de X, bueno, normalmente la D lleva el cuadrado, ¿no? Pero es un detalle, así, ¿no? Ah, ya, ya. Claro, en este caso el diferencial de t al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Bien. Usted se refiere por lo que anoté el diferencial de t al cuadrado, ¿no? Sí, diferencial de X de T, el cuadrado va en la D, digamos, y abajo en la T, claro. Ya, a ver. Aquí lo que anoto es diferencial de la variable x que está en función del tiempo sobre el diferencial del t al cuadrado, ¿no? Esto vendría a ser prácticamente la derivada parcial de x en función del tiempo. Y este vendría a ser, es como si usted derivara la función dos veces, ¿no? Pero lo estamos expresando en su forma diferencial. Y como son dos veces, es como decir al cuadrado, ¿no? Algo así. A eso, Ya, sí, a eso se refiere, ¿no? ¿Sí? sí, sí. Aquí prácticamente cuando ustedes tienen una función, si lo derivan la primera vez se vuelve velocidad, ¿no? Si lo derivan dos veces se vuelve ya aceleración, ¿no? Entonces es por eso que ahí aparece el t cuadrado, ¿no? Ya, pero estos son, prácticamente son diferenciales, ¿no? Como la pregunta pide hallar la ecuación diferencial, es por esa razón que lo expresamos así, ¿no? En su forma diferencial. Ya. Bien, lo siguiente que tienen que hacer acá es separar, ¿no? La variable x y la variable y. Entonces vamos a hacer eso ahí. Y ya, ahora, fíjense, todos los pasos que estoy aplicando siempre es el mismo para todo ejercicio, no importa cuál sea el planteamiento, el paso va a ser el mismo, ¿sí? No importa qué ejercicio tenga, siempre el procedimiento va a ser el mismo. O si quieren, es casi mecánico este ejercicio, no hay dónde perderse, ¿sí? Bien, ahora les pregunto aquí, ¿la variable x en función de s es positiva o negativa? La primera x. En la acá, fíjense, ¿qué signo tiene este de acá? Se sobreentiende que es positivo, ¿no? Ahora, si este es positivo, entonces todas las demás x que se encuentran en la ecuación 1 tienen que ser positivas. Fíjense, este es positivo, está bien.
Este es positivo, está bien. Entonces, eso significa que hemos planteado bien la ecuación. ¿Ya? Ahora, si nos vamos con respecto a la variable y, ¿qué signo tiene la variable y en la ecuación 1? Si nosotros multiplicamos este signo positivo con el signo negativo, entonces vamos a tener más por menos menos, ¿no? Entonces va a ser negativo la y. Entonces, si este es negativo en toda la ecuación 1, y tiene que ser negativo. Y fíjense que se cumple, ¿no? Más por menos menos. Entonces, la variable en y va a ser negativo. Esa es como una prueba para ver si ustedes han planteado bien las ecuaciones. Porque si no se cumple eso, quiere decir que lo han planteado mal la ecuación al comienzo, ¿no? O el diagrama de fuerza que hicimos acá está mal. ¿Ya? Entonces, anotemos acá. Factorizando, acá quedaría la masa 1 por s al cuadrado. Aquí sería más la constante del amortiguador S más K, ¿no? Factorizando la X, ya que es positiva, ¿no? Fíjense, la masa 1 S al cuadrado más B por S más K, ¿no? Lo mismo hago para Y. Fíjense, como es Y negativo, entonces ahí lo puedo anotar así. Entonces aquí anoto menos. Y si factorizo el signo, directamente aquí me quedaría, fíjense, directamente quedaría B por S más K, ¿no? Factorizando, ¿no? El signo. Y esto sería igual a la perturbación. Esto seguiría siendo la ecuación número 1. En cambio, la ecuación 2, veamos a ver qué signo tiene la primera variable en X. Fíjense que su signo, en este caso es negativo, ¿no? Fíjense, es negativo la variable X para la ecuación 2. Entonces, si este signo es negativo, en toda la ecuación 2 la variable X tiene que ser negativo. ¿Sí? Verifiquemos a ver. Fíjense, acá es negativo, entonces aquí es negativo. Y fíjense que aquí igual se cumple, ¿no? Entonces en toda la ecuación 2, que me olvidan, ¿no? En toda la ecuación 2, X es negativo. Y fíjense que la variable Y en toda la ecuación 2 es positiva, ¿no? Aquí es positivo, acá. Si yo multiplico menos por menos, se hace más, ¿no? También es positivo. Si multiplico aquí menos por menos, más. También entonces es positivo. Entonces la ecuación está bien planteada. Entonces aquí voy a anotar. Decimos acá. Entonces aquí mismo que es negativo, ¿no? Y aquí sería más K. Y esto es positivo, ¿no? Fíjense, en Y sería la masa 2 por S cuadrado, menos por menos más, BS, menos por menos más, K. Entonces eso quedaría en la ecuación 2. En la variable en Y, ¿no? Listo, igual a 0, ecuación 2. Listo. ¿Se entiende, no? Lo que hemos planteado, ¿no? Este paso vendría a ser como la prueba del ejercicio, ¿no? Como una prueba. Ya con esto ya asegura el ejercicio, ¿no? Que está bien planteado. Una vez que ya tienen eso, nos vamos a la pregunta, ¿qué les está pidiendo? Les está pidiendo la función de transferencia donde y es la salida y r que es la perturbación en la entrada, ¿no? Entonces, la variable y es la salida. Entonces, al aplicar lo que es Kramer, ¿sí? Aquí aplicamos Kramer para poder plantear, ¿no? La función de transferencia. Entonces, antes de hacer eso, nosotros vamos a decir lo siguiente, vamos a asignar letras para que el análisis sea un poco más simple, ¿no? Todo esto de acá yo voy a nombrar la letra a este voy a nombrar la letra B, a este la letra C y a este la letra D.
Fíjense que aquí no estoy considerando los signos, ¿no? No estoy considerando los signos. Entonces, si planteo la Kramer, en este caso aquí va a quedar así, ¿no? Ahí y ahí. Aquí, fíjense, vamos a hacer el mismo orden. Aquí es X y aquí es Y, ¿no? Si anoto así, en la parte del denominador vendría a ser de esta manera, ¿no? Vendría a ser A, B, C, D, ¿no? Entonces aquí anoto, va a ser A, B, C y D. Ya, lo voy a anotar también el numerador lo mismo, ¿ya? A, B, C y D. Ahora, como yo quiero encontrar en función de la variable Y, la columna donde se encuentra la variable Y, ¿cuál sería? Vendría a ser este de acá, ¿no? Este de acá vendría a ser